¿Qué poder se esconde en una simple promesa? A menudo pensamos que nuestra palabra es una cuestión de honor, ¿verdad? Pero, ¿y si a veces, sin darnos cuenta, estuviera creando una obligación legal? Una de verdad, tan real como un contrato firmado. Vamos a explorar justo eso, cuándo una palabra se convierte en ley. Esta es la gran pregunta, la que ha traído de cabeza a los expertos en derecho durante siglos. ¿Es suficiente con que una persona declare su voluntad para quedar atada sin que nadie más tenga que aceptar? Pues como vamos a ver, la respuesta no es nada sencilla. Y es que todo empieza con algo tan común que lo hemos visto 1 millón de veces, un cartel de una mascota que se ha perdido. Parece un gesto simple, pero este ofrecimiento público abre la puerta a un debate legal que es, de verdad, fascinante. ¿La persona que cuelga el cartel está legalmente obligada desde ese mismo instante? Claro, este escenario tan de andar por casa nos plantea una de las preguntas fundamentales del derecho. ¿Puede la voluntad de una sola persona, por sí misma, crear una obligación para con los demás? Para algunos, la respuesta es un sí, pero un sí rotundo. Argumentan que desde el momento en que alguien dice «yo me obligo a esto», la obligación ya existe, da igual lo que piense el posible beneficiario. Pero claro, para otros esto es, impensable si no hay una aceptación por la otra parte. Vale, para entenderlo bien, vamos a desglosar las dos grandes visiones que chocan en este debate. Por un lado, la que dice que la promesa obliga al instante. Y por otro, la que la considera solo un primer paso, una oferta. Aquí tenemos el meollo de la cuestión. La primera visión, la más radical si queremos, sostiene que la sola voluntad del que promete ya es suficiente para crear la obligación. La segunda, que de hecho es la mayoritaria, defiende que una promesa es solo una oferta y que necesita que alguien la acepte para que se convierta en algo que obligue de verdad. Los que defienden la primera postura, como el jurista Rojina Villegas, se apoyan en una idea clave. Hay que diferenciar entre el nacimiento de un derecho y su ejercicio. Sostienen que el derecho del beneficiario nace con la promesa misma. Punto. Después, esa persona ya decidirá si lo ejerce o no. Pero el derecho ya está ahí, creado. Y ojo, que esta distinción es la clave de todo su argumento. Según esta teoría, el nacimiento del derecho es consecuencia directa de la promesa. El ejercicio, en cambio, es una decisión que el beneficiario toma más tarde. Para esta escuela de pensamiento, la promesa se encarga de que nazca, la aceptación solo de que se ejerza. Vale, pero ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué dice la otra corriente? La más extendida. Pues esta considera que una promesa de uno solo no es suficiente para crear una relación obligatoria completa. Es, por así decirlo, un ingrediente necesario, pero no es la receta entera. Y esta cita lo ilustra a la perfección. Según juristas como Luis Díez Picazo, la promesa no obliga a cumplir la prestación final, sino algo más sutil. Obliga al que promete a mantener su oferta, o sea, a no retirarla. El vínculo de verdad, el completo, solo nacerá cuando alguien cumpla las condiciones, y en ese momento, claro, ya no es una promesa de uno, sino un acuerdo entre dos. Entonces, con todo este lío teórico, ¿cómo resuelve la ley este debate? ¿Se moja por una teoría o por la otra? Pues lo cierto es que ha optado por un camino mucho más pragmático, centrado en dar seguridad y confianza a la gente en su día a día. La idea, que conste, no es para nada nueva. Ya en la antigua Roma existían promesas a los dioses o a las ciudades que se consideraban vinculantes. Pero el concepto moderno despega de verdad en el siglo XIX en Alemania. Y es curioso ver cómo los primeros códigos mexicanos no lo recogieron, y no fue hasta el de 1928 que se incorporó formalmente a la ley. Y aquí está la jugada maestra, por así decirlo. La ley no dice todas las promesas unilaterales son vinculantes, ni tampoco ninguna lo es. Lo que hace es mucho más inteligente. Identifica situaciones muy concretas en las que, para proteger la confianza del público y facilitar el comercio, es necesario darles fuerza de ley. Y ahora sí, vamos a meternos en faena. Vamos a ver cuáles son exactamente esas situaciones que regula el Código Civil mexicano, esos casos donde la palabra de una persona, por sí sola, es suficiente para crear una obligación. La ley identifica 5 figuras clave. Está la oferta pública de venta, muy típica, la promesa de recompensa, como la de nuestro perro, los concursos con premio, donde el organizador se obliga a dar el premio al ganador, la estipulación a favor de un tercero, que es un caso muy interesante, y por último, la emisión de documentos como un pagaré, que no deja de ser una promesa de pago con valor legal. Vamos a ver un par de las más ilustrativas. La primera nos la encontramos casi a diario. Piensa en el folleto del supermercado que anuncia un producto a un precio. Pues esa oferta pública obliga a la tienda a mantener ese precio para cualquier cliente que quiera comprarlo. La obligación de sostener la oferta nace de su sola declaración. Luego está esta figura que es fascinante, la estipulación a favor de un tercero. Suena complicado, pero con un ejemplo se ve enseguida. Imagina que alguien le da un golpe a un coche.
Esa persona, el estipulante, contrata a un mecánico, el promitente, y le hace prometer que reparará el coche del afectado, que es el tercero. El dueño del coche dañado no firma nada, no es parte del contrato, pero se beneficia de él. Y aquí, fíjate, volvemos al debate del principio. La ley establece que el derecho del dueño del coche a exigir esa reparación nace justo en el momento en que se firma el contrato entre quien causó el daño y el mecánico, incluso si el dueño aún no tiene ni idea de nada. Esto, desde luego, encaja mucho con la teoría del nacimiento del derecho. Pero un momento, volvamos a nuestro cartel del perrito perdido. ¿Qué pasa si alguien encuentra al perro por casualidad, sin haber visto el anuncio, y lo devuelve por pura buena voluntad? ¿Tiene derecho a esa recompensa que ni siquiera sabía que existía? Pues aquí la cosa se complica, porque la respuesta depende de dónde preguntes. El Código Civil alemán, por ejemplo, es clarísimo. Sí, tiene derecho a la recompensa. La promesa es objetiva. Sin embargo, la ley mexicana es más ambigua y parece inclinarse más a que la persona debe haber actuado motivada por el anuncio, lo que lo acerca más a una especie de contrato. Bueno, después de todo este recorrido por la teoría y la práctica, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Es la palabra de uno suficiente para crear una obligación legal? La respuesta es un depende, pero un depende muy bien estructurado. El gran titular sería este. Por norma general, una promesa informal no va a llevar a nadie a los tribunales, pero, y es un pero muy grande, para proteger la buena fe y dar seguridad a las relaciones comerciales y sociales, la ley ha creado estas excepciones, y en esos casos concretos, la palabra sí se convierte en ley. ¿Y si hay que quedarse con un número de toda esta historia, al menos en la legislación mexicana? Es el 5. Son 5 los escenarios cuidadosamente elegidos, donde la ley le da un poder extraordinario a la voluntad de una sola persona para generar confianza y obligaciones. Así que ya lo saben, la próxima vez que se crucen con un cartel de Se Busca o un anuncio de rebajas, ya no será solo un trozo de papel, será la manifestación de siglos de debate legal. Y esto nos deja pensando, ¿en qué otras situaciones del día a día una simple palabra debería tener la fuerza de una ley?